Este 2025, la comunidad LGBTIQ+ y sus derechos en los Estados Unidos muestran claros avances y retrocesos. Pero de acuerdo también a Gallup News, ha habido un incremento con respecto a aquellas personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+, específicamente en adultos, llegando a un incremento del 9.3%. Un tema por demás interesante en el que podemos ver que algunos estados de ese país han endurecido sus restricciones con respecto a los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, otros estados han podido realizar protecciones legales incluso a un nivel estatal para los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en ese país y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos por estado. Un tema por demás interesante para analizar. Dando curso a nuestro tercer programa especial en este mes de las diversidades, este es el tema que estaremos abordando esta noche. Estaremos tomando contacto hasta Washington, D.C. con Juven Jacob, quien tiene una historia fascinante y un testimonio que puede inspirar a aquellos que puedan escuchar más de nuestra entrevista. Con una maestría en asuntos legislativos y además políticas públicas, él se ha graduado de la Escuela de Estudiantes de la carrera de Gestión Política de la prestigiosa Universidad George Washington. Además que él ha sido un ex designado presidencial de la ex administración del expresidente de Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris. Además, exfuncionario de la Casa Blanca y ha realizado también sus funciones en el Congreso de Estados Unidos. Esta noche queremos conocer, además de todas las noticias que está pasando en la comunidad LGBTIQ+ en el mundo, en Bolivia, en el eje troncal, cómo es que se van a estar desarrollando las actividades rumbo a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025. Actualizando toda la información esta noche, la invitación está hecha para que nos acompañes. Bienvenidos Orgullosamente. Actualidad esta noche en Orgullosamente, Madrid acogerá la nueva versión de LGBT World 2025, la conferencia empresarial más veterana de toda Europa, a llevarse a cabo el próximo 3 de julio bajo el lema Pride Empowers, traducido al castellano, El orgullo nos empodera, tendrá lugar en la Tower Auditorium de Madrid. Más información en nuestra primera nota. El próximo 3 de julio, Madrid se convertirá en el centro del liderazgo queer, con la celebración de una nueva edición de LGBT Work, la conferencia empresarial LGBTQ+ más longeva de Europa, organizada por International University in Spain Devoted to Excellence y Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI. La cita reunirá a figuras internacionales del ámbito corporativo para debatir sobre cómo la autenticidad impulsa el cambio en las organizaciones. Bajo el lema Pride Empowers, el orgullo empodera, traducido al castellano, el evento contará con la participación de destacados profesionales de sectores como el marketing, la tecnología, las finanzas o la política. Entre los ponentes figuran nombres tan relevantes dentro del sector como David Denzer, Tyler Edge, Maggie Lower, Deborah Womack, Javier Constant, Suresh Raj, Diego Lázaro y Javier Vallés, entre otros. La agenda incluye charlas inspiradoras, paneles sobre visibilidad, generaciones queer, marcas con propósito y un espacio de networking ideal para crear conexiones significativas y abrir nuevas oportunidades profesionales. La conferencia se presenta, así como un foro de reflexión y acción para quienes apuestan por una transformación real desde la diversidad y la inclusión. LGBT World 2025 es más que una conferencia, es un llamamiento a quienes quieren transformar el mundo desde la diversidad. El evento, que se realiza en inglés por primera vez, contará con una traducción al castellano en simultáneo. Más información a través del sitio web www.lgbtatwork.com. Cambiamos el rumbo de la información y nos trasladamos hasta Chile, porque el Senado de ese país recientemente cambia las reformas dentro del proyecto de ley de adopciones en ese país, que ahora favorece a las parejas homoparentales y las familias como tal de la diversidad. Además, que ha pasado a una tercera instancia para su aprobación. También se ha rechazado una indicación impulsada por una senadora que buscaba totalmente dar su apoyo únicamente
directamente a la adopción de parejas heterosexuales en desmedro a las parejas del mismo sexo. El Senado aprobó la reforma integral al sistema de adopción en Chile, eliminando artículos homofóbicos provenientes de la Cámara y rechazando una discriminatoria indicación de la congresista Luz Ebensperger, lo cual fue valorado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Tras ser despachado por el Senado, ahora el proyecto de ley deberá continuar su tercer trámite. Lo único importante es la idoneidad de la familia adoptante en virtud del principio del interés superior del niño. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un procedimiento mucho más expedito. Las familias de acogida van a poder adoptar al hijo. Va a ser un proceso que va a dar certeza jurídica, que todos los niños puedan tener una familia. El proyecto de ley, cuya tramitación inició en 2013, había sido aprobado en 2019 por la Cámara de Diputadas y Diputados, con 2 artículos abiertamente homofóbicos. Se trata del inciso 5 del artículo 11 y el inciso 4 de la letra B del artículo 21. El primero señalaba que si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente. Y el segundo enfatizaba que si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá dejar expresa constancia de ello. Para mí está primero el bien superior del niño, sea quien sean los padres, si es heterosexuales, o 2 hombres o 2 mujeres, porque conozco familias en las cuales son 2 mujeres o 2 hombres y los niños han tenido la mejor educación, son niños que han salido adelante y son niños que de verdad que aman a sus padres. Entonces, para mí, esto es una discriminación. Tras ser analizada la propuesta de la Cámara por las comisiones de Familia, de Constitución, de Hacienda del Senado, finalmente fueron eliminados dichos artículos. Finalmente, con 81 votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones, es que se mantiene la propuesta inicial del Senado con respecto a esta ley de adopción que rige actualmente desde ahora en Chile. Una ley que a partir de ahora beneficia también e incluye a las familias homoparentales. Entretenimiento esta noche en Orgullosamente, y aquellas personas que crean que las tragedias y la comedia son 2 componentes cinematográficos que no se llevan para nada bien, pues Azul de Niño es la nueva película LGBTIQ+, que está catalogada como una tragicomedia LGBTIQ+, que está dando de qué hablar precisamente a pocos días de su estreno en salas de cine. Es además la nueva propuesta que viene de mano del director cinematográfico Raúl Guardans. Azul de Niño, que se estrena en cines el 27 de junio, cuenta cómo la vida de Natalia da un giro inesperado al descubrir la infidelidad de su marido Ernesto con Daniel, un joven trabajador sexual. Decidida a plantarle cara al chico, su plan se ve interrumpido por una noticia devastadora. Su esposo ha sufrido un derrame cerebral y está hospitalizado. En los fríos pasillos de la unidad de cuidados intensivos, Natalia se enfrenta no solo a un futuro incierto, sino también al amante de su marido, quien lo quiere a su manera. Mi marido me estaba engañando con un prostituto. Estaba hablando con él cuando me enteré de todo esto. Perdona, ¿eh? ¿Dices que estabas hablando con el prostituto? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Ernesto está en el hospital. Y, bueno, no sé, necesitaba hablar con alguien. Ernesto y yo estamos enamorados. Tú no tienes ni idea de quién es Ernesto fuera de la cama. Vete, por favor. ¿Qué haces? Nada. Por Ernesto. Por Ernesto. ¿Qué tengo? ¿Cáncer? Sí. ¿Qué? No lo vas a perder, ya verás. Y a ti te está sentando muy bien lo de Ernesto. ¿Perdona? Estás delgada, muy guapa. Tú ya le compartías a Azul.
Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Continuamos con mucho más esta noche en Orgullosamente. Gracias por su amable sintonía. Hechos de cultura, y es un gran momento para disfrutar de la exposición más reciente del artista LGBTIQ+, Néstor, en España, quien además se le ha dedicado una antológica muy importante con respecto al homoerotismo y sensualidad que abarca la nueva exposición en el Museo Nacional Reina Sofía. Néstor Reencontrado ha sido el nombre escogido para esta muestra. El principal museo de arte contemporáneo español, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, recupera la figura del pintor modernista canario Néstor, posiblemente el único decadentista español y uno de los grandes de la pintura de principios del siglo XX. Formas sensuales, figuras ambiguas y altas dosis de homoerotismo avanzadas a su tiempo. Es difícil definir la obra de Néstor, una obra que transcurre en las 3 primeras décadas del siglo XX, pero yo diría que uno de los aspectos que hacen de Néstor un artista totalmente actual es que supo representar la figura humana de una forma en la que lo masculino y lo femenino se funden, en la que aspectos de la anatomía masculina entroncan con la anatomía femenina, y eso en su época fue percibido por algunos sectores sociales de una manera bastante violenta, y de hecho fue atacado, fue criticado por algunos comentaristas, incluso por algunos artistas, porque percibieron que había una disidencia sexual en la propia obra de Néstor, ¿no? Por ejemplo, a mi espalda tengo una obra que se llama Epitalamio o Las bodas del príncipe Néstor, donde tenemos al propio Néstor por partida doble. Tenemos a un Néstor masculino, pero con ciertos rasgos femeninos, vestido de una forma suntuosa, y a su lado parece que está casado con la representación de las artes, que no deja de ser sino un trasunto femenino del mismo Néstor. La muestra está presente para ser visitada presencialmente y virtualmente a través de la página oficial del Museo Reina Sofía, desde el pasado 15 de mayo hasta el próximo 8 de septiembre. Néstor, un gran artista que ya empezaba a dar sus primeros pasos en su preadolescencia pintando retratos. Se educó entre Madrid y Barcelona y después vivió durante una década en París. Nunca se imaginó que sus obras pudieran recorrer lugares como Bruselas, Londres e incluso Buenos Aires, Argentina, pero la crisis llegó rápidamente al talentosísimo artista en la crisis de 1929, en el que sus obras empezaron a ser duramente criticadas, mujeres musculosas y hombres muy afeminados. Gracias a esto podemos destacar el gran legado que ha dejado Néstor en todo el ámbito artístico LGBTIQ+, más hoy en día, en el que su arte y su hedonismo es comprendido y no ocultado. Revivamos la historia en nuestro espacio especial en Orgullosamente para conocer sobre los íconos de la comunidad LGBTIQ+, y el legado que han dejado hasta la fecha. Tchaikovsky es uno de los músicos clásicos de la época del romanticismo, que además ha dejado uno de los legados de la música clásica más importante hasta el día de hoy. Entre el Cascanueces y el Ballet del Lago de los Cisnes son una de las obras musicales que él ha compuesto, pero vaya sorpresa, ya que la develación de cartas importantes sobre su familia y sobre él escritas develarían que Tchaikovsky era homosexual. Nació el 7 de mayo de 1840 en Votkinsk, Rusia. Mostró talento musical desde temprana edad, improvisando al piano y componiendo a los 4 años. Estudió en la Escuela de Jurisprudencia de San Petersburgo, pero abandonó su carrera en el gobierno para dedicarse a la música. Se matriculó en el Conservatorio de San Petersburgo, donde estudió con Anton Rubinstein. Se convirtió en profesor de composición en el Conservatorio de Moscú y comenzó a componer obras importantes. Sus obras más conocidas incluyen los ballets El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces. Compuso sinfonías, conciertos, óperas,
música de cámara y obras orquestales como la Obertura 1812. Viajó por Europa y América, donde dirigió sus propias obras. Sufrió de problemas de depresión a lo largo de su vida, y muchos historiadores y pensadores que siguieron su vida aseguran que era por algo que ocultaba en su vida. Los rusos tenían un refrán: Glazia boyasia aruki de la yud. Significa que los ojos tienen miedo, pero las manos hacen. El creador del Lago de los Cisnes jamás asumió públicamente su homosexualidad, atemorizado por eventuales represalias. Pero las manos de Tchaikovsky no fueron tan inmóviles como la sociedad. Escribieron cientos de cartas confesando sus sentimientos y desazones sobre sus amantes, amores platónicos, chulos y mujeres misteriosas. Parte de Rusia sigue sin creer que uno de sus creadores más sobresalientes se sentía atraído por los hombres, pero ya nadie puede quedar indiferente ante la reciente publicación en inglés de los papeles de Tchaikovsky, desvelando el archivo familiar, una nueva edición de su correspondencia con pasajes anteriormente censurados por las autoridades rusas. Allí habla sin tapujos de su orientación sexual. Aparecen revelados sus deseos ocultos por otros hombres que conoció y sus amistades de clase alta. Hasta entonces tampoco se conocían sus episodios de voyerismo con su amigo Petashenka, que acudía a su apartamento para ver a los cadetes formar en el cuartel que había frente a la ventana, sus cartas a su hermano Modest, que también era gay, y sus mensajes a sus conquistas, como su alumno Yosif Kotek o su compañero de clase Alexei Apukhtin, completan un marco políticamente incorrecto para esa época. Tchaikovsky murió el 6 de noviembre de 1893 en San Petersburgo, supuestamente de cólera. Tchaikovsky, uno de los referentes que hasta el día de hoy sigue como uno de los ejemplos y del estudio de la música clásica. En nuestro segmento Curiosidades te brindo más detalles de sus cartas. La mayoría de las cartas nunca antes habían estado disponibles en inglés. Ofrecen una perspectiva de las preocupaciones cotidianas y los pensamientos íntimos del compositor. En una obra nunca antes publicada en ruso ni en inglés, Tchaikovsky escribió sobre un joven sirviente del que estoy más enamorado que nunca y agregó: Dios mío, qué criatura tan angelical y cómo anhelo ser su esclavo, su juguete, su propiedad. En otra carta escribió sobre un tormento de indecisión. Mi cita estaba programada para esta noche. Un dilema agridulce. Finalmente decidí ir. Pasé 2 horas absolutamente maravillosas en las circunstancias más románticas. Tenía miedo, estaba emocionado, me asustaba el más mínimo sonido. Abrazos, besos, un apartamento apartado, charlas tiernas, qué delicia. Tchaikovsky dejó de más de 5,000 cartas. Kostalevsky afirmó que la nueva edición contenía un gran número de cartas familiares inéditas. También señaló que la nueva edición retomaba los recortes realizados previamente por su hermano menor y futuro biógrafo Modest Ilch y otros biógrafos rusos. Detalles sin lugar a dudas interesantes, y nosotros con esta información ingresamos a nuestra primera parte de entrevista. Momento de tomar contacto hasta Washington, D.C., porque esta noche nos acompaña un invitado especial y quiero presentarles a Juven Jacobs, ex designado presidencial de la administración Biden-Harris. Bienvenido orgullosamente. Muchas gracias, Leonie. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí contigo. Gracias. Juven, estamos contigo para una entrevista por demás interesante, hablando de la situación de la comunidad LGBTIQ+ en los Estados Unidos. Pero en esta primera parte queremos conocer más de ti, más de tu historia y sobre el trabajo que has estado realizando a través de los años en los Estados Unidos. Coméntanos. Bueno, déjame decirte primero que nada, que no voy a dar todos los antecedentes, pero diré que me pondré al día desde el principio. Soy de Houston, Texas, y sabes, todo lo que puedo recordar es que siempre estuve involucrado en la política. Realmente le doy crédito a eso cuando cumplí 14 o 15 años. Me di cuenta, y muy importante decirlo para esta entrevista, me di cuenta que era un poco diferente a esa edad. Así que comencé a investigar en línea. Ya sabes, temas LGBTQ+. Y por supuesto, yo no estaba con mi familia, así que no podía decirles nada, pero cuando comencé a investigar en la computadora,
computadora tan lenta como era en ese entonces, me di cuenta que había muchas leyes contra la comunidad LGBTQ+. Y para ser honesto, me sorprendí mucho, porque realmente no había pensado en eso antes, ya sabes, y estaba muy enojado. Pero por supuesto, como dije, tenía 14 o 15 años, así que era demasiado joven para realmente hacer algo al respecto. Pero eso realmente despertó mi amor por el servicio público y me enojó. Así que lo internalicé, así que cuando cumplí la edad en que pude obtener mi licencia de conducir, comencé a ser voluntario para organizaciones locales, políticos de la zona y simplemente haciendo más y más investigaciones al respecto. Y eso realmente despertó mi amor por el servicio público. Comencé a trabajar en un bufete de abogados a edad temprana y por supuesto representábamos a demandantes que, como sabes, están dirigidos por grandes empresas y comencé a ser voluntario para más organizaciones que tenían un cargo más alto, como para el alcalde de Houston, para Bill White aquí, que se postuló para gobernar contra Rick Perry en Texas. Ya sabes, en ese momento comencé a salir del closet y contárselo a mi familia y amigos y pensé, ya sabes, quería ser una capital de naciones. Incluso cuando era más joven, recuerdo mirar fotos de Washington DC y quería mudarme allí y por supuesto conseguí un trabajo en un bufete de abogados. Me estaba yendo bastante bien cuando era joven, estaba ganando buen dinero, así que ya sabes, la vida se interpone a veces y estuve allí durante unos 10 años, lo crean o no, pero me acercaba a los 30 años y quería hacer un cambio porque mi pasión era Washington a nivel federal. Y sabes, muchos de mis amigos me decían, ¿por qué no vas a Austin, que es la capital de Texas? ¿Y por qué no lo haces ahí? Podrías hacerlo a nivel estatal. Pero para mí no se trataba del estado. Quería hacerlo con la nación, quería ir más allá y respeto enormemente a las personas que están a nivel local y estatal, porque es un trabajo de defensa muy importante. Pero es así que hice un plan. Siempre digo que si no haces un plan, entonces solo estás planeando fracasar. Así que hice un plan para mudarme a Washington, porque para mí, cuando llegara el momento de la oportunidad, tenía que estar listo. No creo en la suerte, creo en estar preparado y cuando llegue esa oportunidad la aprovechas. Así que comencé a prepararme, ¿sabes? Me deshice de mi auto, de hecho me deshice de mi casa con un amigo y comencé a postularme a diferentes cosas en DC y obtuve una beca con la campaña del presidente Obama. Fue después de su reelección que cambió el nombre de la campaña, Obama para América, por el nombre Organizándose para la Acción. Así que ese fue mi boleto directo a Washington para hacer algo grandioso. Sin saber absolutamente nada, pero sabía que este era mi boleto a Washington. Y sabes, mi pensamiento era, si me mudaba a DC y no lograba, siempre podría regresar a Texas, así que ahí fui. Todo estaba guardado, empaqué 2 maletas, firmé mi contrato de arrendamiento en línea, ni siquiera vi el lugar al que iba a llegar y compré solo un boleto de ida a Washington. Así que eso es un poco de la historia de mi camino a Washington y luego, una vez que llegué aquí, luché un poco para ser honesto. Gracias a Dios tenía ahorros, de nuevo te lo digo, estaba planeado. Usé esos ahorros mientras buscaba trabajo, comencé a hacer trabajos aquí y allá, pero finalmente encontré mi lugar. Y luego comencé a trabajar en campañas. Me uní a una campaña para postularme para la campaña del expresidente en 2020. Después de eso estuve en el Congreso de los Estados Unidos durante un par de años trabajando para varios miembros. Y a finales de 2023 me llamaron para trabajar a la Casa Blanca y tomarme un tiempo, obviamente, debido a las verificaciones de trabajo y todas esas cosas buenas que conlleva trabajar para la administración. Pero finalmente me trasladé a la administración, trabajando para el Poder Ejecutivo, trabajando para el presidente del designado presidencial. Ahora, por supuesto, perdimos las elecciones, ya sabes, en noviembre, así que también perdí mi trabajo, como lo hizo el expresidente, pero fue una experiencia realmente reveladora. Fue realmente la cúspide y el punto más alto de lo que quería hacer en DC. Ahora, ya sabes, me estoy descubriendo a mí mismo y viendo que sigue en mi carrera. So now, I'm kind of figuring myself out and then see what's next in my career. Muy interesante, Juven. Por otra parte, ¿cuál es la situación actual de la comunidad LGBTIQ+ en los Estados Unidos? Si bien se han endurecido las restricciones en algunos estados, otros estados y empresas están mostrando un claro apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y más durante este mes del orgullo. ¿Por qué crees que está sucediendo esto en el ámbito social?
Bueno, comenzaré diciendo esto. Hemos logrado un progreso inmenso a través de los años en los Estados Unidos y sé que Bolivia también ha pasado por sus luchas con los derechos LGBT. Tenemos un progreso inmenso, más progreso del que jamás pensé que podríamos lograr, para ser honesto. Creo que realmente le doy el crédito a la gente que sale del closet y es visible con su familia y amigos, porque es mucho más difícil cuando conoces a alguien que es parte de la comunidad, cuando cambia de opinión. Y entonces, cuando el fallo sobre el matrimonio fue, ya sabes, Corte Suprema dictaminó que el matrimonio homosexual por mérito era legal, y eso realmente fue la cúspide de nuestro éxito, ¿sabes? Eso fue, creo, en 2014 o 2015 cuando eso sucedió. Pero, por supuesto, después de eso, en 2016, Donald Trump ganó las elecciones y sabes que no soy un gran partidista. Creo en el trabajo con ambos partidos. Pero él es alguien en que mucho más en este mandato y en su primer mandato no fue tan anti-LGBT. Pero ya sabes, cada persona que llega al poder, como Donald Trump, normalmente tiene que encontrar un chivo expiatorio o alguien a quien culpar de sus problemas. Y en este caso particular, en el primer mandato de Donald Trump y ahora en el segundo mandato, ha encontrado sus chivos expiatorios. Ha encontrado a las minorías, a la comunidad LGBTQ+, y les echa la culpa a ellos. Porque cuando te centras en cuestiones como la comunidad LGBTQ+, y te dicen que estás asustando a la gente, que estás manipulando a sus hijos o empiezan a dictaminar que deberían leer ciertos libros, en realidad es una distracción de las políticas que está aprobando. Cuando sabes que no te está ayudando en términos de precios, atención médica, por ejemplo. Así que cuando se centras en las minorías, en la comunidad LGBTQ+, es como una distracción que creas, como un chivo expiatorio. Como decir, ese es el problema, no yo. Y lo hemos visto en el pasado desde 2016. Es una erosión del apoyo a la comunidad LGBT. Particularmente entre los republicanos, y eso tiene que ver con sus líderes y su retórica, ¿sabes? Realmente se aferraron a los problemas de las personas transgénero, ¿sabes? Solo pienso en esto, tenemos alrededor de 330 millones de estadounidenses o personas en los Estados Unidos. De 330 millones de personas, hay alrededor de 10 atletas transgénero, pero se han centrado en eso implacablemente. Piensa en esos 10 individuos en los que se están centrando. Simplemente no está bien. Tiene que estar localizado a nivel local, pero se han aferrado a eso y culpan a las personas transgénero y a toda la comunidad LGBT por todo tipo de problemas, lo que es realmente triste. Así que hemos visto algunos de ellos. Algunos estados tienen leyes pasadas para proteger la comunidad contra cualquier fallo o decisión de la administración. Y en algunos casos, algunos estados tienen leyes en los libros contra la comunidad LGBT. Como en Florida, con el proyecto de ley No Digas Gay, y creo que ahora sí mismo no me equivoco, quiero decir que hay como 600 leyes en este momento que no son, ya sabes, no son ley. Quiero decir, son 600 proyectos de ley que se han presentado en los 50 estados que afectan a la comunidad LGBT de alguna manera. La mayoría de esos proyectos de ley van en contra de la comunidad, por lo que hemos visto una erosión a la confianza. Creo que nuestro trabajo como comunidad es seguir siendo visibles, seguir abogando por nosotros mismos. Y mira, al final del día, cada vez que veo una historia sobre alguien que sexualiza a niños o algo así, generalmente siempre es algún tipo. Algún chico, ya sabes, generalmente es algún chico, persona, hombre que hace eso. Así que la idea de que una persona transgénero, una persona gay o una drag queen estén lastimando a los niños es absurda si solo miras los datos. Realmente solo tienes que mirar los datos y lo verás por ti mismo. Así que, ¿sabes? Quiero enfatizar eso y no sé si es algo que también esté pasando en tu país, pero es un problema que creo que seguirá sucediendo, porque cualquier político que quiera distraer la atención del pueblo estadounidense o de la gente del país siempre tendrán un chivo expiatorio que diga que ese es el problema, que esa es la fuente de sus problemas, porque no quieren que se les culpe por los problemas reales con los que no están ayudando al pueblo estadounidense. Juven continuará con nosotros a lo largo de este programa para retomar esta entrevista más adelante. Momento de realizar una pausa comercial esta noche en Orgullosamente. Sigue en sintonía de nosotros. Ya volvemos. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente.
Continuamos con más esta noche en Orgullosamente. Viena, Varsovia, Atenas, Italia son los primeros lugares donde se está celebrando la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Queremos comentarte más en nuestra siguiente nota cómo se ha llevado esta celebración del orgullo. Miles de asistentes a los desfiles del orgullo salieron el sábado a las calles de Viena, Varsovia, Roma y Atenas, ondeando banderas arcoíris y mostrando pancartas de protesta para celebrar el mes del orgullo, al tiempo que reivindicaban la igualdad política y social para la comunidad LGTBIQ+ en sus respectivos países. El desfile del orgullo de Varsovia atravesó el centro de la ciudad y se dirigió al casco antiguo. El desfile de la igualdad comenzó el sábado por la tarde y contó con la asistencia de miles de manifestantes. Bajo el lema "El amor es la respuesta", los organizadores del evento expresaron su esperanza de poder ayudar a otros a expresar su identidad LGTBIQ+, abiertamente y sin miedo. Desafiando el calor abrasador de 35 grados, miles de personas recorrieron la ciudad de Roma desde la Piazza de la República hasta Via Cavour, para participar en la Marcha del Orgullo de la capital italiana. El acto de Roma también celebró el orgullo LGTBIQ+, mientras la gente coreaba eslóganes a favor del amor libre y la igualdad. Además de música house y pop, los manifestantes entonaron el himno partisano italiano Bella Ciao. En 2025 se cumplen 20 años de la primera edición del Orgullo de Atenas, y el lema de este año es "Contamos". En griego tiene un doble significado. La frase puede significar importamos, pero también puede significar hacer balance de algo. Esto último hace referencia a recordar todo lo que ha sucedido desde junio de 2005, cuando se celebró el primer desfile del Orgullo de Atenas. El mes del orgullo se celebra en Atenas con una gran variedad de actos culturales, proyecciones, actuaciones, fiestas, espectáculos, mesas redondas, talleres y seminarios, muchos de los cuales apuntan a los 20 años de historia del orgullo en la capital griega, en los que las iniciativas por la diversidad, la igualdad y la inclusión también ocupan un lugar central. Y es de esta forma que más países se suman a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, información que estaremos desarrollando en nuestras siguientes emisiones. Benicio Bryant, un joven de la comunidad LGBTIQ+, que está dando de qué hablar. Brilló en la temporada número 14 de America's Got Talent. Esta noche conocemos más sobre su propuesta musical. Un artista con todas las letras. Interesante propuesta musical, y en nuestro segmento Curiosidades yo te brindo más detalles de su carrera. Benicio Bryant cantó en la temporada 14 de America's Got Talent, quedó entre los 5 últimos del top 10. Benicio Bryant además debutó en televisión interpretando The Joke con Brandi Carlile en Late Night with Seth Meyers. En 2018, ese mismo año, también compitió en The Voice Kids en Alemania, donde quedó en segundo lugar. En su página de Facebook, Bryant menciona artistas como Lady Gaga, Selena y Sia como sus mayores influencias musicales. También afirma que sus géneros musicales preferidos son el pop, el R&B y el soul. Popstar, su más reciente álbum EP, salió al aire al mundo entero el pasado 24 de abril. La música de él presente en todas las plataformas musicales. Nosotros con esta información ingresamos a nuestra segunda parte de entrevista. Momento de retomar contacto hasta Washington, D.C., porque Juven Jacob continúa en un enlace en exclusiva con el programa. Juven, ¿qué podrías contarnos sobre la legislación relacionada con los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en los Estados Unidos? A pesar de que existen leyes que limitan abiertamente diferentes facetas de la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo, el gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó una ley que fortalece el derecho al matrimonio igualitario a nivel estatal. ¿Cómo crees que se pueden garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ hoy en día? Why do you think this is happening, and how today we could guarantee the LGBT community rights? Bueno, ya sabes, en la administración Biden-Harris, de la que forma parte, aprobamos una ley que protege a la comunidad de revertir la decisión
sobre el matrimonio igualitario. Así que, incluso si un estado intentara aprobar una decisión contra el matrimonio homosexual, la ley federal protegería las imágenes de seguridad social y cosas así. Ahora, en términos de los estados individuales, como dije antes, creo que es nuestra responsabilidad en la comunidad es de defendernos realmente entre todos los niveles. Y ahora mismo lo más importante está sucediendo a nivel estatal, porque el gobierno federal está controlado por los republicanos y ellos tienen el control de la Cámara de Representantes, el Senado y también controlan la presidencia. Así que no veo mucho sucediendo a nivel federal. Realmente no han amenazado con aprobar ninguna ley federal y lo que está sucediendo es que muchos estados conservadores como Texas y Florida y lugares similares están presentando proyectos de ley que van en contra de nuestra comunidad. Y creo que es así, pero muchas iniciativas han muerto, ya sabes, han muerto en el comité o han muerto en el pleno. Así que creo que es nuestro trabajo seguir hablando, porque, como dije, y vuelvo a esto todo el tiempo, cuando eres visible, cuando tu familia te conoce y conoce la comunidad LGBTQ+, el apoyo aumenta. Porque cuando lo haces personal y alguien conoce a una persona LGBTQ+, que cambia su perspectiva sobre cómo lo ve y es más personal para ellos, esto hace a que sean más propensos a apoyar a la comunidad en ese caso. Juven, ya para ir finalizando con esta entrevista, ¿cuál crees que es el escenario que se avecina en el futuro hablando de tres factores importantes? Diversidad, sus derechos y oportunidades. Bueno, así como estoy seguro que es en tu país de la misma manera, creo que, ¿sabes? Siempre digo que la gente dirá, la política no es para mí, o cosas como, no soy una persona política. No es que te guste o no la política te encontrará, porque había una gobernadora demócrata en Texas y ella siempre decía que si no estás en la mesa, estás en el menú. Y a lo que eso se traduce es que si no estás en la mesa tratando de defenderte, siempre tendrás a personas que estarán votando en contra de tus derechos. Así que es muy importante que te involucres y no tengas apatía. No digas que no es para ti o que no eres político, porque no importa si eres político o no. Vives en una sociedad cívica sin leyes que se aprueban y te afectan, te guste o no. Así que es importante no dejar que tu voz no se escuche. Porque cuando no votas o cuando no te involucras en el proceso, estás entregando voluntariamente tu voz a otra persona. También podrías tomar tu papeleta y dársela a otra persona. Y esa persona votará por ti, porque eso es lo que haces al no votar. Y en estas últimas elecciones, creo que fueron alrededor de 70 millones de estadounidenses que no votaron. Fue una gran cantidad. Así que lo primero es involucrarse a nivel local y comunitario, a nivel estatal y federal. Involucrarse y defender. Ya sabes, aquí en este país tenemos muchas herramientas a disposición para defender. Hay todo tipo de aplicaciones en tu teléfono. Hoy en día hay sitios web a los que puedes ir en el Congreso. Te lo digo porque trabajé en el Congreso y los legisladores escuchan a sus electores. De hecho, cada llamada que llega, si vives en el distrito, la escribimos. Tomamos nota de todas ellas y el legislador suele recibir una actualización diaria o semanal. Así que, cuando eres un defensor y estás abierto y haces esas llamadas a tus legisladores o les escribes y les haces peticiones a tu gobierno, entonces estás haciendo un cambio, y ya sea una elección de gestión o una elección presidencial, es importante involucrarse y votar por un defensor de tus políticas. Y también te diré que, ya sabes, hay muchas personas que, por la razón que sea, son demasiado jóvenes o por la edad que tengan, no han salido del closet. Y simplemente recuerda que también estás abogando por ellos, porque tienen demasiado miedo de salir del closet o todavía son muy jóvenes. Así que tienes que recordar que estás enviando un mensaje a tus conciudadanos, sea cual sea el país en el que te encuentres, porque sabemos que es un poco extraño de compararlo con esto, pero ten paciencia conmigo un segundo. Cuando vas al gimnasio, no vas una vez y dices, sí, mi cuerpo está bien ahora. No, vas constantemente de manera consistente, porque tienes que desarrollar tu mente y porque estás trabajando constantemente tu cuerpo. Lo mismo ocurre con el trabajo de defensa para hacer avanzar al país. No se hace solo una vez.
Es un proceso continuo que requiere persistencia y voluntad para intentar cambiar las leyes, ser escuchado, ser visible y tener un lugar en la sociedad. Así que yo diría que no puedes hacer defensa solo una vez. Tienes que continuar el proceso, porque no veremos qué es lo que pasará si no lo hacemos. Si nos retiramos y estamos satisfechos, es como decir, bueno, ahora tenemos el matrimonio homosexual y eso está bien. Veremos qué pasa. Te convertirán en chivo expiatorio, te culparán por ciertas cosas que ni siquiera son tu culpa, y luego empiezas a retroceder y a retroceder. Y no podemos tener eso como respuesta. Tenemos que avanzar continuamente. Así que tenemos mucho trabajo por hacer en este país. Sé que tienes mucho trabajo por hacer en tu país, así que sigue siendo visible y es algo constante que lo estás haciendo y lo hacemos todo el tiempo, por lo que es nuestro deber cívico como democracia que ambos continuemos con ese proceso. Y también quiero mencionar algo que es muy importante. Hay muchos países en el mundo donde no hay una discapacidad, ¿sabes? Corrí en Rusia, en Corea del Norte, y sabes que sus ciudadanos no tienen voz en absoluto. Tienes tu voz, así que usa tu voz, usa tu poder en la democracia para hacer cambios, porque el gobierno solo funciona porque a nosotros les dejamos. No olvides que son ellos quienes nos sirven. Y cuando estaba en el gobierno, cuando trabajaba en el Congreso, cuando trabajaba para el presidente, siempre recordaba que trabajaba para el pueblo estadounidense. Cuando viajaba por el país para el presidente, nunca pregunté a la gente qué partido pertenecían. Trabajaba para el país, no trabajaba por el presidente, trabaja para hacer avanzar el país. Y sabes, para ser honesto, muchas veces cuando viajé por el país para el presidente, de hecho, estaba en lo que consideramos estados conservadores o rojos, pero ese no era mi enfoque, ¿sabes? Que no estaba en la campaña, no estaba en la administración, así que estaba ayudando a mis compatriotas estadounidenses y necesitamos gente así en el gobierno, que quiera ayudar a los compatriotas estadounidenses sin importar a qué partido pertenezcan, y cuando se unen más, vemos muchas cosas sucediendo en tu país y en el nuestro. Simplemente tuvimos muchas cosas sucediendo en nuestro país con la violencia política que se está saliendo de control, ¿sabes? Y políticos funcionarios electos siendo arrestados. Necesitamos bajar la temperatura y a trabajar juntos porque sabes que puede salirse de control y queremos asegurarnos de que eso no suceda. Antes de finalizar con esta entrevista, Juven nos tiene una sorpresa preparada, y es que también él habla español y quiere darnos un mensaje. Juven. Te lo daré en un momento, pero déjame decirte primero que el español es mi primera lengua originalmente. Mis padres me enseñaron el español primero porque ellos sabían que posiblemente lo olvidaría en el tiempo. Y eso es lo que a veces sucede. Lo puedo hablar muy bien, yo creo, pero pienso que no también para una entrevista como esta. Dame un minuto, ¿ok? Ok, a la comunidad LGBT en Bolivia. En este mes de orgullo les quiero enviar un saludo lleno de respeto, admiración y confianza en un futuro más justo. Quiero decirles algo que creo con todo mi corazón. Ser visible importa. Ser auténtico cambia vidas. Vivir con verdad abre caminos que otros pensaban imposibles. Yo sé que no siempre ha sido fácil, que muchas veces el mundo no comprende o elige no ver. Pero aún así, ustedes están aquí, viviendo, amando, resistiendo y construyendo una mañana más libre para todos. Y aunque no sepan, alguien los está viendo. Tal vez ese joven que aún no se atreve a decir quién es. Al verlos a ustedes, empieza a creer que él también podrá algún día vivir con orgullo. Su ejemplo le da dirección. Yo creo profundamente que cada vez alguien elige vivir sin esconderse, con dignidad y firmeza, algo cambia en la conciencia de los demás. Yo siempre digo, cambiar corazones cambia mentes, y cambiar mentes nos acerca a que todos merecemos igualdad. Gracias por su fuerza interior, gracias por su orgullo y gracias por seguir adelante, aunque unas veces el camino se sienta pesado. Sigan con fe en lo que viene. El futuro es de ustedes. Muchísimas gracias. Juven, queremos agradecerte por estos minutos de entrevista. Nosotros estaremos pendientes de tus siguientes pasos que darás en tu carrera. Gracias nuevamente por este contacto. Muchas gracias por haberme tenido en esta entrevista. Bye bye. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente. Ahora estás viendo Orgullosamente.
Continúas viendo Orgullosamente. En nuestro contacto nacional tomamos contacto con representantes del eje troncal de la comunidad LGBTIQ+ en Bolivia, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para saber qué es lo que viene con la comunidad LGBTIQ+ en la marcha. Bienvenidos Orgullosamente. Hola Leonie y a todo tu público. Pues bueno, desde La Paz estamos organizando como Consejo Ciudadano de las Diversidades y como todos los años la marcha de las diversidades que va a ser este sábado 28 de junio. A partir de las 3 de la tarde iniciamos en la Plaza del Estudiante, donde nos vamos a concentrar y calentar motores para arrancar rumbo por el Prado hacia el Obelisco. Del Obelisco damos la vuelta y bajamos por la Avenida Camacho hasta donde está el Mercado Camacho. Ese va a ser el recorrido de la marcha y pues invitamos a todas las personas, tanto las que participan en la marcha como quienes van a ver la marcha y que se suman también con sus familias, con sus amigos, amigas, amigues, y pues que vengan a disfrutar como todos los años de la marcha, que ya es un evento importantísimo aquí en La Paz. Esa es la información, León. Bueno, desde Cochabamba, muy felices por la invitación, invitar a todos y todas y todes a la gran marcha del 28 de junio que se va a realizar en la ciudad de Cochabamba. Es un evento organizado por las organizaciones justamente de las diversidades sexuales y de género. Comenzamos por la avenida Heroínas y San Martín, haciendo el recorrido toda la avenida San Martín, entramos al Prado y terminamos en la Plaza de las Banderas. Indudablemente es un año más que estamos organizando la sociedad civil, nuestra gran marcha, y les invitamos a todos a que puedan participar. Esa es la información, Leonie. Desde Santa Cruz invitamos a la Gran Marcha del Orgullo este sábado 28 de junio a partir de las 4 de la tarde. Nos concentraremos en la Manzana 1 y realizamos todo el recorrido desde la 24 de septiembre, culminando con una gran verbena cultural en la Plaza del Estudiante. Los esperamos. Datos sin lugar a dudas interesantes. Nosotros estaremos al pendiente de cómo se desarrolla la marcha del orgullo LGBTIQ+ en estas 3 ciudades de Bolivia. Y en nuestro segmento Oportunidades, no te pierdas sobre una nueva obra de teatro LGBTIQ+, pero también un código QR donde puedes estar atento para poder formar parte de la marcha LGBTIQ+ en La Paz y en la Ciudad del Alto. 2 eventos imperdibles. Tu masculinidad aguantará estas risas. Este mes del orgullo vuelve El macho en mi vientre. Casa Grito en San Miguel, en la ciudad de La Paz, el 26 y 27 de junio. Pero también la Marcha de las Diversidades del 28 de junio en La Paz y en la Ciudad del Alto. A través del llenado del formulario se agregará a las personas interesadas a un chat de coordinación de estas actividades, escaneando el código QR que ves en pantalla. Y como siempre lo digo en este espacio, esta puede ser tu gran oportunidad. Antes de finalizar, y como ya es costumbre en cada programa de Orgullosamente, esta noche te presento una nueva sugerencia de literatura diversa. Sara y Valeria son totalmente opuestas, pero tienen que trabajar juntas en un proyecto nuevo. Ambas son editoras de storyteller, pero de géneros muy distintos, igual que ellas. A pesar de que se llevan a matar, van a tener que firmar la paz para que su trabajo sea el mejor posible. Y ahí es donde se van a empezar a conocer de verdad. Creo que es un libro que a todos los amantes de las comedias románticas les puede gustar. En este programa pudimos conocer ampliamente sobre la situación de la comunidad LGBTIQ+ en los Estados Unidos, con un testimonio por demás inspirador, pero además desde la propia experiencia en el Congreso de los Estados Unidos y realizando todas las maravillosas funciones que ha estado realizando Juven Jacob a lo largo de los años, hemos podido visibilizar de voz
propia, qué es lo que pasa y cuáles son también las expectativas a futuro de la comunidad LGBTIQ+ en ese país. Como siempre lo digo, grandes sorpresas para nuestras siguientes emisiones. La cita conmigo no solamente en la Marcha del Orgullo en la Ciudad de La Paz la próxima semana, pero también cada sábado y domingo a las 21 horas con 30 minutos por Aviala Televisión.